Quería ver qué compartir en esta mañana con los hermanos y pedirle al Señor la guía y la dirección. Y primeramente, gracias por la invitación, gracias por poder estar acá con ustedes compartiendo. Siempre digo que cuando abrimos la palabra de Dios o me toca abrir la palabra de Dios, tengo que ser muy temeroso porque no es cualquier libro, no es un libro de historia, un libro de que cualquier persona puede leer y entenderla, sino que está escrita para los hijos de Dios, para los creyentes, que teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida podemos entenderla. Para el mundo son locura, pero para nosotros son vida, esperanza, y tenemos que ser temerosos de abrir la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Y estoy acá delante de ustedes y de la palabra de Dios, entonces le pedí a Dios sabiduría y guía para compartir con ustedes. Cuando comienza un año, pensamos en proyectos, pensamos metas en nuestra vida. Tal vez hemos tenido proyectos y metas años atrás o el año pasado que no pudimos cumplir, que no pudimos avanzar. Pero siempre cuando comienza un año uno dice, bueno, ¿qué metas tengo para este año? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero llegar? Tal vez en metas de estudio, de trabajo, de proyectos como familia, de hogar. Y vamos ahí viendo, ¿no? A ver qué podemos hacer o en qué podemos crecer. Pero en esta mañana yo te quería compartir de un proyecto o decisiones que tenemos que tomar personalmente, ¿no? Metas que queremos alcanzar, tal vez para el próximo año. Pero sería lindo pensar en esta meta personal, ¿no? A veces hay conflictos entre hermanos, conflictos familiares, tal vez conflictos en el trabajo, con compañeros, con personas que están estudiando lo mismo que nosotros, ¿no? Y en el mundo se ve tantos los conflictos y hay tanta violencia, ¿no? Yo veo a veces en las noticias la violencia que hay entre la familia, el hogar, los jóvenes, los adolescentes, cómo todo ha cambiado. Pero no es que empezó hace un tiempo esto, algunos años, no es que empezó hace 20, 30 años. Este tema de conflictos familiares entre hermanos, lo vemos en la palabra de Dios que hace años, ¿no? Comenzó. Si vamos a la palabra de Dios, conocemos ahí en Génesis la historia de Caín y Abel, ¿no? Ahí ya tenemos el primer conflicto familiar entre hermanos. Recordemos, no lo vamos a buscar, pero sí poder recordar que hubo un conflicto, ¿no? Que no le agradó la ofrenda a Dios de Caín, pero sí la de su hermano Abel. Ahora, ahí comienza un conflicto muy grande en sus vidas, en la vida de Caín, ¿no? Dice que había amargura en su corazón, había algo que estaba mal. Y dice que Dios se le presentó a Caín y le dice, no se llene tu corazón de amargura. Vamos a verlo si quieren ahí en Génesis, por favor, para así tenemos un poquito más de comprensión. Génesis. Capítulo. Si alguien lo encuentra antes que yo. Capítulo 4. Ahí. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñarás de él. Fíjate lo que dice el Señor. Ahora, el Señor se da cuenta que había decaído su semblante. Había una situación en la vida de Caín. Fíjate cómo su rostro cambió. Y es cuando hay amargura en mi corazón. Cuando hay enojo, envidia. ¿Qué es lo que tenía Caín?
Ahora, el Señor le dice acá, dice, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. ¿Qué cuidado tenemos que tener? ¿Sabés que es una decisión nuestra de acceder o de pecar, de abrir la puerta al pecado o no? ¿Qué hizo Caín? Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjate hasta dónde va la amargura, el enojo, la envidia, el rencor. Y es lo que pasa en las familias de hoy. No solamente pasa en la familia de sangre, sino muchas veces entre los hermanos. Los hermanos a veces ni se hablan. Fíjate que a veces uno se sienta en una punta, otro en otro, y no se hablan porque algo pasó. Pasó una situación y no lo arreglamos. Por eso qué lindo es comenzar un año y decir, no tengo nada contra mi hermano. Acercarme y hablarlo. Es lo que la Biblia dice, que tenemos que hablar las cosas. Entonces, es un año por ahí para tomar decisiones y para poder crecer juntos y para poder avanzar en la iglesia, porque esto afecta al cuerpo de la iglesia, esto afecta a los hermanos, afecta el crecimiento, no solamente la iglesia, sino espiritual. Así que el primer conflicto, y de dónde vienen los conflictos, el pecado que está en nuestro corazón. Pero es una acción personal de qué decisión tengo de tomar, si hablar, poder corregirlo o no. Pero también dice ahí en Santiago capítulo 4 que no solamente el pecado, sino de las pasiones que hay en el hombre. Fíjate capítulo 4, versículo 1 de Santiago. Si podemos, Santiago capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matás y ardés de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí está el segundo problema, no solamente el pecado, sino las pasiones que están en nuestro corazón. Y ahí empieza el conflicto, y ahí empiezan los problemas. Pero quiero ir un poquito más adelante y pensar en cómo restaurar mi relación con los demás. ¿Cómo puedo corregir aquello que está mal, aquello que pasó? Sabés que hay cosas que han pasado hace mucho tiempo con nuestros familiares. Conozco a algunos familiares allá. Viste que cuando se juntan en Navidad o en Año Nuevo, hay gente que falta. ¿Y dónde están? Bueno, el hermano tuvo un problema con el otro hermano y los sobrinos no saben qué pasó. Y hace años que pasó, tuvieron un problema y ni se acuerdan por qué están peleados. Y pasa generación en generación y no se sabe qué pasó. Ahora, para poder restaurar nuestra vida, para la palabra restaurar en la Biblia tiene dos significados. Restaurar habla de cuando las redes se rompían, el pescador, cuando sacaba los peces, bueno, tenía que coser, ¿no? Examinar cuidadosamente dónde estaba el problema. Así que restaurar era eso, ¿no? Era coser, era arreglar las redes. Ahora, fíjate que el pescador, ¿qué es lo que hacía? Examinaba con cuidado dónde estaba el problema. Se tomaba su tiempo. ¿Dónde estaba el problema de la red? ¿Por qué los peces escapaban? Es lo que pasa a nosotros. Para restaurar tenemos que pensar y tomarnos en tiempo. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dije? ¿Por qué lo ofendí? Pero la otra palabra, que está también en Gálatas capítulo 1, no lo busquen, pero habla de restaurar. También habla de poner un hueso en su lugar. Y cuando un hueso se sale de un lugar, duele mucho, ¿no? Duele bastante. Y no tiene sentido dejarlo fuera del lugar porque no se puede utilizar. Pero cuando el hueso se pone en su lugar, lleva un tiempo de curar, lleva un tiempo que va a doler, pero esa es la idea, ¿no? Poner en su lugar el hueso que se salió. Por eso habla de restauración.
habla de, a pesar del dolor, a pesar de lo que duele, restaurar la relación con los hermanos y con los familiares y amigos también. Ahora, vemos ahí en la palabra de Dios algunos ejemplos. Por ejemplo, si me acompañan, vamos a ir a Génesis capítulo 32. Les voy a contar un poquito, seguramente lo saben, pero ahí vemos una historia maravillosa, de dos hermanos. ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú. ¿Qué pasaba con estos dos hermanos? Bueno, ahí vemos una situación. La mamá de Esaú tenía un hijo predilecto y el papá también. Así que ahí tenemos dos hijos. Uno que era el predilecto de la madre, Esaú, y su papá, el predilecto, era Jacob. Así que eran especiales. Ahora, para ir un poquito más adelante, hay una situación donde su papá Isaac le dice: hijo, uno era de casa, salía al campo, cazaba, y el otro era más de su hogar, de estar con la madre le había enseñado a cocinar. Esaú era el que estaba en la casa. Pero Jacob salió y el padre le dice a Jacob: bueno, andá y haceme un guisado como lo que haces vos. Lo manda Jacob a cazar, a Esaú, y lo manda a cazar. Y ahí vemos en el capítulo 32, si podemos avanzar un poquito. Gracias, Pedro, porque tengo varios nombres acá que quiero compartir y a veces se mezclan. Capítulo 32, versículo, vamos a leer un poquito ahí el 32, dice que Jacob siguió su camino y salieron a el encuentro ángeles de Dios. Ahora, esta situación es interesante porque cuando Jacob llega, y ahí estaba querían engañar a su padre para recibir la bendición. Ahora, fíjate el engañador, ¿no? Cómo el mismo diablo, el mismo Satanás utiliza, ¿no?, a este hombre para poder engañar a su padre, a través de su mamá también. Pero pasó el tiempo, pasaron años. Fíjate cómo fue engañado. Y dice ahí la palabra de Dios, a ver si podemos encontrar versículo, perdón, ahí Jacob, dice que Jacob volvió a la casa de su padre y de su madre y le tenía que cocinar un guisado. Ahora, uno era diferente, uno era velloso y otro era lampiño. Esaú era lampiño. Ahora, ¿qué hicieron con su madre? Bueno, mataron un animal, lo vistieron, lo pusieron piel de oveja, al revés, para poder engañar a su padre. Ahora pasó el tiempo y Esaú se enojó con su hermano y tuvieron que huir. Capítulo 32, dice versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y también vienen a recibirte, y con 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo miedo, dice, gran temor y angustia, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, y los camellos en el campamento. Y dijo, versículo 8, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Sabés qué pasaron? Recuerdan que Esaú huyó de la presencia de su familia. Porque Jacob huyó de la presencia, perdón, me estoy confundido con los nombres. Jacob huyó, se tuvo que ir y casó con, tenía un tío que se llamaba Labán. Ahora tenía 2 hijas. Fíjate que
No, sí, me acuerdo. Tuvieron que trabajar 7 años, ¿no? Para poder tener a la mujer que él quería. Ahora, dice que trabajó 7 años más, 14 años, pero tuvo que trabajar 6 años más para poder recibir el ganado para poder volver. Ahora, fíjate el tiempo que pasó, en total 20 años. Y viste, si a veces pensamos, y hay un dicho popular, que el tiempo cura las heridas. Ahora, el tiempo no cura las heridas. Pasó 20 años y fíjate el corazón de su hermano. Versículo 11 del 32. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque te temo. No venga acaso y me diere la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar con la multitud. Había una situación acá, hoy justamente cantamos, y qué hermoso ese himno, ¿no? A tus pies. Qué importante y qué necesario es venir a los pies del Señor. Acá pasa una situación, vemos la historia de que Jacob quería hacer y quería llegar a su hermano, de poder llegar a ser perdonado por su hermano. Y fíjate que le mandaba regalos con los siervos, que hizo una estrategia para que su hermano no se enojara con él, pero pasó algo importante. Versículo 24. Así que Jacob quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Fíjate que Jacob tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro a solas con Dios. Y qué importante es tener un encuentro con Dios. Tal vez decimos, pero yo vengo a la iglesia, pero yo estoy sirviendo, pero yo estoy ayudando. Pero lo más importante es tener un encuentro con el Señor cada día. Un tiempo con su palabra, un tiempo de oración, un tiempo de hablar con Dios. Porque no puedo conocer a Dios para poder servirle. Es al revés. Tengo que conocer a Dios, tengo que estar en comunión con Dios para poder servirle. Fíjate la importancia de restaurar la vida, restaurar las relaciones. Es tan importante en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Tal vez han pasado tiempos y tenés una situación con un hermano, con un familiar. Es tiempo de restaurar. Por eso son metas que tenemos que poner en nuestra vida personal, de poder restaurar y de poder sanar esas heridas que tal vez hace mucho tiempo pasaron y todavía no hemos hecho nada para restaurarlas. Pero fíjate que Jacob tuvo que estar en la presencia de Dios. Y fíjate el versículo 3 del capítulo 33. Después que Esaú lo quería matar, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Fíjate lo importante de ir delante de Dios. Volvió a tener una reconciliación con Dios para poder después Dios bendecir su vida. Y dice que su hermano se acercó y lo besó. Ya no había rencor, ya no había envidia, sino que le perdonó. Fíjate que el perdón es el antídoto para todas las situaciones que me tocan vivir en la vida. Es el antídoto, el amor y el perdón de Dios. Ahora, seguimos un poquito más adelante. Dice que a veces, Salmo 73, por favor, 21, un versículo conocido, que el salmista está hablando de lo que pasaba en su vida.
73, es un versículo muy conocido, dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según su consejo y después me recibirás en gloria. Pero fíjate lo que ha pasado por envidia, si vemos el pasaje un poquito más adelante, la envidia que tenía de los que tenían. Porque dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjate lo que hace la amargura en el corazón. Lastima, duele. Dice que sentía punzadas. Ahora, qué necesario, ¿no? Es curar las heridas, es sanar. Porque eso está en mi corazón y trae amargura, dolor, envidia. ¿Sabés que muchas iglesias se han dividido por estos temas? Porque hay conflictos entre hermanos. Y se han dividido, es lo más fácil. Yo me voy para un lado, yo me voy para otro. Pero también así se han dividido familias, hogares se han destruido. Porque no han curado, porque no han sanado las heridas que están en el corazón. Porque hay amargura, envidia. Pero Dios en esta mañana nos lleva a poder pensar, ¿no? Y a poder restaurar aquello que se ha roto. Fíjate, vamos a ver un pasaje más en esta mañana. También, segunda de Samuel. Tenemos otra historia ahí, conocida, segunda de Samuel, capítulo 16. No sé si conocen a Aitofel, hay un personaje ahí. Aitofel era el consejero de David. Y dice que todo lo que Aitofel decía, todo lo que aconsejaba, no solamente a David, sino a su hijo, era como si fuera palabra de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como a Absalón su hijo. Era una persona importante. Era un hombre que daba consejo y aún la palabra de Dios dice que era su amigo, el amigo de David. Pero había algo en la vida de Aitofel, algo sucedió, algo pasó, que quiso matar y quiso poner al hijo de David en contra del rey. Fíjate un poquito más adelante, capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Fíjate cómo cambia de un versículo a otro, ¿no? Dice que todo el consejo que Aitofel le daba a David era como si fuera la palabra de Dios. Pero el versículo siguiente dice que Aitofel estaba armando para poder matar a David. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Qué es lo que lo cambió? Bueno, lo que estamos hablando ahora, ¿no? La amargura, la envidia, el dolor, las lastimaduras, las heridas viejas. ¿Quién era Aitofel? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Aitofel era el papá de Eliam. ¿Quién era Eliam? Bueno, era el papá de Betsabé. Era el abuelo de Betsabé. Fíjate cómo el rencor y el odio que tenía este hombre por lo que David había hecho no solamente con Betsabé, sino con su esposo, que lo había mandado a matar. Fíjate cuánto tiempo pasa. Los que han estudiado dicen que ha pasado entre 10 y 15 años de toda esa situación que David había pasado con Betsabé. Pero fíjate cómo duró la amargura en el corazón de este hombre, cómo siguió en su corazón, porque no pudo curar, porque la herida estaba abierta, una herida que no se cura, una herida que no se desinfecta, empieza a podrir nuestro interior. Hace un tiempo nuestro hijo se cayó en una moto y cuando vino se había raspado desde acá hasta el dedo gordo, así que tuvimos que salir corriendo al hospital.
y lo tuvieron que curar. Pero antes de curarlo tenían que limpiarlo. Y allá, bueno, no sé si acá será de la misma manera, pero las enfermeras no tienen cuidado si te duele o no te duele. Entonces le limpiaron la lastimadura que estaba abierta para poder curarla. Y es la única forma que se tiene que hacer. Duele, pero hay que curar, hay que desinfectar, hay que limpiar. Porque las heridas en el corazón duran años si no las curamos. Y es lo que pasó en la vida de este hombre. Pasaron de 10 a 15 años y la lastimadura y el dolor estaban en el corazón. Obviamente era el abuelo de Betsabé, pero había cosas que habían pasado. Y cuando no se curan, pasan estas cosas. Ahora, ¿cómo terminó este hombre? Fíjate las consecuencias del pecado, las consecuencias de las malas decisiones. Y la palabra de Dios dice que no se puede tocar al ungido de Dios. Es lo que quiso hacer este hombre. Y ahí están las consecuencias. Fíjate versículo 23 del capítulo 17. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbordó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Las consecuencias, hermanos, de no sanar, de no curar, de no hablar las cosas. Hay un pasaje, si me acompaña, Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice el 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué importante. Hermanos, no podemos servir al Señor si tenemos algo contra nuestro hermano. Dice la palabra de Dios ahí: por tanto, si traes tu ofrenda, aquello que estás haciendo para el Señor, déjalo, arregla tu situación. Porque en aquel tiempo se ofrecía un sacrificio para poder recibir el perdón de Dios. No podemos servir al Señor si hay cosas que están en el corazón contra tu hermano, contra un familiar, aún contra un inconverso. Si hay cosas, son cosas para curar, para hablar. Y dice, si traes tu ofrenda y dice al altar allí, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Que dice, dejá tu ofrenda, dejá lo que estás haciendo. Lo más importante, dice, deja tu ofrenda delante del altar. Y mirá lo que dice ahí. No dice, esperá que venga y hable con vos. ¿Qué dice? Anda. No esperes a que venga. Anda, reconciliate con él. Muchas veces esperamos, sí, pero ¿sabes lo que me hizo él? ¿Sabes lo que me dijo? Que venga él y me pida perdón. La palabra de Dios no dice eso. Dice que vos tenés que ir, reconciliarte con tu hermano para poder ofrendar, para poder servir a Dios. La iglesia no avanza cuando hay conflictos internos, pero mi vida tampoco avanza en la vida cristiana. Tengo que tener una relación íntima con Dios y hay algo que está estorbando mi relación con Dios. Es mi pecado. Es mi relación con mi hermano porque no he perdonado, porque hay en mi corazón, hay amargura y dolor.
hay una lastimadura que nos cierra, tenemos que ir delante de nuestro hermano, pedir perdón y después poder servir de la mejor manera. No podemos servir a Dios si hay algo que está mal en nosotros. Pero así como vemos que había hombres que habían tenido amargura, dolor, bronca en sus vidas y que no pudieron perdonar y no pudieron llevarlo delante de Dios, vemos una historia ahí en la vida de José. También es un pasaje muy conocido, ahí en Génesis. El último pasaje de Génesis es el capítulo 50. Pero también conocemos la historia. El joven José fue vendido. Dice la palabra de Dios que aproximadamente a los 17 años fue vendido por sus hermanos. Pero de ahí en adelante pasó un montón de situaciones, un montón de cosas. Pero dice que entre 20 y 22 años había pasado cuando se reencuentra de nuevo con sus hermanos. Pero Dios había trabajado en el corazón de José, porque vemos los últimos días cómo José perdona a sus hermanos. ¿Viste? Decimos que el tiempo cura las heridas y pasan los años y si no llevas esa amargura, ese dolor al Señor, no lo puedo hacer en mis fuerzas. No lo puedo hacer porque es a través del Señor, a través de mi comunión con Dios. No, también. Pero bueno, por eso digo, uno tiene que tener una relación íntima con Dios para poder perdonar. Porque si hay cosas, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer a mi manera, como a mí me gustaría, sino a través de mi comunión con Dios. Y es lo que trabajó. Mirá vos, pasaron 20 años y Dios trabajó en la vida de José para que no hubiera nada en su corazón. Amargura, dolor porque sus hermanos lo habían vendido. Fíjate lo que dice en capítulo 50, versículo 16. Vamos a leer del 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrece José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ahora, los hermanos se daban cuenta que le habían hecho un gran daño, que habían hecho un gran mal a José. Versículo 17, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu Padre. Y dice ahí, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Y dice el 21, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué hermoso, qué hermosa historia. Comienza mal, difícil, pero cómo termina, ¿no? Qué hermoso es que podamos terminar en nuestro año 2026 con nada en el corazón. Ni amargura, ni dolor, ni bronca, sino arreglar toda la situación en este año con los hermanos, con los que tenemos algo. Pero primero tenemos, como cantamos en esta mañana, ir de rodillas delante de Dios. ¿Qué es lo que nos cuesta? No es fácil. A nosotros nos cuesta, a mí me cuesta ir delante de Dios, pero lo tenemos que hacer. Porque es la única manera que podemos perdonar, que podemos sacar esa amargura, ese dolor. Es lo único que puede sanar mi vida, estar en la presencia de Dios, hacer su voluntad. Y es de la única forma también que vamos a poder servir. Hay un versículo que me gusta mucho ahí en Éxodo, capítulo 1. El pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto y en un momento se encuentran, hacía 3 días que no bebían agua y en el desierto. Pero el Señor, ahí en los versículos anteriores, se encuentran con un oasis. Pero dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza
Y fíjate lo que dice 14, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, en todo labor del campo y en todo su servicio, los cuales lo obligaron con rigor. Fíjate la amargura que los egipcios habían hecho en la vida del pueblo de Israel. Pero un poquito más adelante, capítulo 15, versículo 22, dice, versículo 22, e hizo Moisés que partiese el pueblo de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. No solamente había, fíjate cómo Dios trabaja en la vida, ¿no? Había amargura en sus corazones, ahora iban a tomar agua y dice que estaban amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que vienen a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es el que sana nuestras heridas. ¿Vamos a pasar por momentos difíciles? Seguramente, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendráis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Vamos a pasar por pruebas, pero esto de reconciliarnos con nuestro hermano es importantísimo en el crecimiento espiritual, en la iglesia, en lo personal. No tiene que haber amargura. El Señor es nuestro sanador, como lo hizo con el pueblo de Israel, también es nuestro sanador. Es el que cura las heridas. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que venir delante de Dios, pedir perdón y hablar con el hermano que está ofendido o que hemos ofendido, para que podamos crecer juntos y la iglesia y la obra del Señor siga avanzando. Que no haya trabas, que no haya problemas para que la obra del Señor avance. Qué importante, hermanos. Y no solamente con los hermanos en Cristo, sino con familiares, que tal vez hace mucho no hablamos, que tal vez hace mucho no vemos, un mensajito, ¿cómo estás? ¿No? Y volver a retomar esa comunión, esa reconciliación, porque también es un testimonio de que soy un hijo de Dios. Yo tengo que marcar una diferencia, tengo que ser diferente. La gente tiene que ver que Cristo, quien murió en la cruz, que derramó su sangre por mis pecados, Él es el que me perdonó, es el que me dio una nueva oportunidad. Y a través de mi vida mostrar a Cristo. Porque si no perdono, porque si hay herida en mi corazón, ¿dónde está Cristo en todo eso? El Señor es amor, el Señor murió por nosotros. En esta mañana que podamos ser desafiados para este año, seguramente tenemos proyectos personales, metas, pero esto es importante, reconciliar nuestra relación con nuestros hermanos, con los que están ofendidos. Oramos. Padre amado, venimos delante de ti en esta mañana. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de tener esta libertad que tenemos en Cristo. Señor, hay tantos hermanos que no pueden tener esta libertad de abrir tu palabra, de predicar, de enseñar, Señor, porque están siendo perseguidos, huyendo de un lugar para otro. Pero nosotros tenemos esta libertad con las puertas abiertas de cantarte, de alabarte, de exaltar tu nombre. Señor, hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Señor, hay cosas que tenemos que sanar. Hay amargura, dolor, pero sabemos, Señor, que en ti puedes curar toda herida. Tú eres nuestro sanador. Señor, ayúdanos a que en este año podamos crecer en estas áreas, Señor, donde es tan difícil, Señor, pero en ti todo es posible. Señor, que nuestra vida, Señor, marque una diferencia, sea un testimonio vivo de tu gracia y de tu amor. Señor, de que Cristo muera en nuestros corazones. Señor, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.